Buenas tardes, mi nombre es Liliana Aguirre, psicóloga clínica, especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis. Hoy vamos a hablar un poco sobre la respuesta psicológica que se está presentando, que estamos dando algunas de las personas como respuesta a la situación que estamos atravesando con el tema del coronavirus. Bueno, existen alguna suerte de síntomas o de respuestas que los seres humanos estamos dando y que son normales frente a una situación que es anormal, como la pandemia, ¿cierto? Nosotros de alguna manera habíamos visto que esto pasaba, pero en las películas, y jamás imaginamos que podíamos atravesar en algún momento esta situación y que nos íbamos a ver amenazados. Ya está acá, ya pasó y ya tenemos que enfrentarla. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer los síntomas y reconocer cómo nosotros estamos respondiendo ante esta situación. Yo les voy a nombrar una serie de síntomas. No quiere decir que todas las personas los experimentemos de la misma manera. Algunas los experimentan con una mayor frecuencia, una mayor intensidad, y otras con una menor frecuencia y una menor intensidad. Una de las respuestas que se ha visto que los seres humanos han dado frente a esto es una activación excesiva. Es obvio, estamos ante un peligro. Inquietud, aparece ansiedad, irritabilidad, miedo, problemas para dormir. En algún momento hice un video sobre higiene de sueño, como para ayudar a las personas a que identifiquen por qué los patrones de sueño se pueden alterar frente a situaciones como esta. Alarmismo, preocupación. Pero vuelvo y les repito, es una respuesta normal ante una situación que no teníamos contemplada. Estas respuestas cumplen una función y la función es protegernos, ¿cierto? Pero tenemos que empezar a identificar si ya la respuesta, la intensidad y la frecuencia es demasiado alta, hasta qué punto esto me puede hacer daño, si no lo identifico y no lo gestiono adecuadamente. También estamos evitando lugares, personas y situaciones, ¿cierto? Que también cumple como función protegernos. También es normal. Tenemos una respuesta cognitiva, nos hacemos preguntas constantemente. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Será que sí es verdad? ¿Será que todas las noticias son ciertas? ¿Será que si salgo y me contamino, me contagio, puedo morir? ¿Puedo traer el virus a mi casa y que alguna de mis familiares lo adquiera y puede morir? Es una de las preguntas que nos podemos hacer constantemente, que nos llevan a una preocupación excesiva. Alta desconfianza, ¿cierto? No sabemos si el que está al lado, así sea nuestro amigo del alma, esté contaminado, tenga el virus y no sepa, sea asintomático. Entonces esto nos hace estar desconfiados del otro. Todo esto nos cambió la percepción del mundo. Ya podríamos hablar del antes y después de la pandemia, cómo nos comportábamos antes socialmente y cómo nos vamos a comportar de ahora en adelante. Viene algo que no sé cuándo pase, si pasa la otra semana o después del 11 de mayo o mucho después, no sé, pero es que vamos a tener que volver a retomar nuestra vida, nuestras actividades, ¿cierto? Pero eso va a estar, el miedo va a seguir, el miedo va a estar ahí, necesitamos aprender a gestionarlo, porque tenemos que empezar a retomar la normalidad y a empezar a hacer nuestras cosas, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos hacer frente a estos síntomas? Entonces, primero, normalizarlos. Vuelvo y les repito, es una respuesta normal ante una situación a la cual nosotros no estábamos acostumbrados, no nos habíamos preparado. Entonces, tenemos que normalizarlos. Los autocuidados, tenemos que seguir autocuidándonos, tenemos que seguir vigilando nuestros patrones de sueño, alimentación, nuestro lavado de manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento social. Eso es muy importante que lo sigamos haciendo. No podemos bajar la guardia. No podemos ser tan infantiles en nuestro pensamiento y creer que porque nos dicen que ya no hay, que el gobierno no decreta otra cuarentena, es porque ya podemos salir y no pasa nada. No, el peligro es inminente, pero tenemos que saberlo controlar. Tenemos que saber
que tenemos las medidas, las tenemos a nuestro alcance y tenemos que utilizarlas. Nos podemos apoyar en personas, que estén en el entorno, con las cuales podamos comunicarnos y podamos contarles cómo nos estamos sintiendo, cuáles son nuestros miedos, nuestras preocupaciones. Quizás esas personas también tengan los mismos miedos y las mismas preocupaciones y no hayan tenido a quien contársela, entonces nos podemos compartir sentimientos, percepciones y qué estamos haciendo frente a ellos. Es importante escuchar, atender, es importante también revisar tareas diarias y ponernos metas a corto plazo. Esto hace que logremos hacerlas y que nos sintamos autoeficaces, ¿cierto? Cuando nos ponemos cosas, por ejemplo, es que estoy sola en mi casa y hoy voy a arreglar la casa y voy a hacer la comida y voy a hacer 1000 cosas y resulta que me llegó la noche y no alcancé a hacer nada porque me entró la preocupación y empecé a pensar, entonces por la noche voy a pensar que no sirvo para nada, que me propuse eso y no lo logré. Entonces pongámonos metas cortas, una sola cosa al tiempo y la logramos hacer. Debemos de procurar tener un acompañamiento emocional, debemos de contar cómo nos estamos sintiendo y debemos también estar atentos a nuestras necesidades de básicas, de comida, de dormida, de ocio, ¿cierto? Nosotros también en algún momento del día debemos de tener la oportunidad o ponernos como en nuestra agenda que de tales horas a tales horas no vamos a hacer nada, vamos a mirar para el techo, pero vamos a descansar. Por ejemplo, a algunas personas les funciona, no a todas nos funciona lo mismo, pero es importante que empecemos a identificar qué me funciona a mí y cómo yo puedo gestionar mis emociones. Bueno, de todas maneras en este momento pues nos encontramos con mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Lo único que está bajo nuestro control es nuestro autocuidado. Obviamente tener esa incertidumbre nos genera algo de malestar, ¿cierto? Algo de malestar emocional, se nos salió de las manos, no sabemos qué va a pasar, pero también hay que aprender a soltar un poco, a saber que en realidad nada podemos controlar. Tenemos una falacia de control, estamos creyendo que estamos controlando todo. Y en el momento en que sabemos que ese control se sale de nuestras manos, es donde entra la crisis, es donde aparece la ansiedad, es donde no sabemos qué hacer ni cómo afrontarlo. El próximo video voy a trabajar tema de qué hacer con mis emociones en el momento en que ya tenga yo que enfrentarme a salir a trabajar, a salir a la calle, y que va a aparecer muy seguramente un miedo que es normal también, que es a contaminarme. Y es importante que ese miedo esté ahí, porque ese miedo me va a proteger, pero es importante que yo lo aprenda a gestionar y aprenda a hacer, no solamente a preocuparme, sino a ocuparme, a hacer algo importante para prevenir el contagio. Muchísimas gracias.